Buenos días, familia galanista. Es un placer estar por acá acompañándolos un rato, brindándoles este pequeño espacio, podríamos llamarlo de formación, donde podremos, a partir de unos elementos muy sencillos y muy elementales, ustedes podrán finalmente tener la capacidad de comprender lo más elemental de nuestro ecosistema tecnológico para que ustedes puedan comprender y puedan hacer un buen acompañamiento a sus hijos en casa. Nuevamente un buen día para todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Rúa. Yo soy docente del área de matemáticas, pero acompaño procesos tecnológicos en la institución y quiero entonces estar con ustedes en este espacio de tiempo para que comprendamos esos elementos tecnológicos básicos que la institución educativa nos brinda y que se convierten en herramientas para que todos sus hijos puedan acceder a estos procesos formativos en la institución. Las tecnologías de información y comunicación institucionales. Va a ser nuestra charla de la mañana de hoy. Nuestro ecosistema de tecnologías de información. Esto que en primera instancia lo podríamos ver muy confuso, hace parte realmente de un entramado de diversas herramientas, plataformas, medios de comunicación que institucionalmente tenemos. Sin embargo, el objeto de este video no es explorarlas y detallarlas cada uno, para nada. Por el contrario, lo que queremos de manera institucional es que hoy, después de que estos minutos hayan transcurrido, ustedes queden con unos elementos básicos de comprensión frente a cuáles son esas herramientas básicas que nuestros jóvenes están utilizando todos los días para tener contacto con nosotros, los profesores e incluso con las directivas para que ese proceso formativo se dé. Nuestro ecosistema entonces es muy amplio, tenemos varias plataformas, tenemos redes sociales, páginas web, etcétera, etcétera, pero lo que queremos finalmente entonces es sintetizar ese trabajo. Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal, papás y madres de familia galanista? Es que conozcamos ese ecosistema tecnológico básico para que se facilite ese acompañamiento en el proceso escolar. Es muy importante que como padres de familia tengamos conocimiento de cuáles son esas herramientas básicas, cuáles son esas posibilidades que la institución nos está brindando para todos esos procesos de formación con nuestros hijos. Desconocer esas herramientas es desconocer el proceso formativo, es no entender cómo lo están haciendo y qué están necesitando nuestros hijos. Y además de qué están necesitando, si no podemos contar con alguna de las herramientas acá propuestas, entonces qué otras alternativas la institución nos ha venido brindando durante este modelo de virtualidad. Vamos a comenzar con algo fundamental y es lo más fundamental y de hecho es con lo que quiero resaltar y es el correo electrónico institucional, independiente de que sea una familia que cuente con herramientas tecnológicas en casa o que no tenga herramientas tecnológicas en casa. Todos y cada uno de los estudiantes de la institución educativa Luis Carlos Galán y además los docentes y directivos, es decir, todos los que estamos en la institución, tenemos un correo electrónico institucional, absolutamente todos. Y en esto quiero hacer bastante énfasis porque en este se convierte en la principal o en el elemento principal que nos va a permitir entonces ampliar ese ecosistema. El correo electrónico institucional pues es un correo que está proporcionado por la G Suite de Google. Básicamente la estructura de ese correo electrónico es el primer nombre y el primer apellido con el dominio que aparece acá, pero cada uno de los estudiantes ya conoce su correo electrónico institucional, pero entonces lo que necesitábamos en este momento era que ustedes supieran que el elemento fundamental, incluso de comunicación podría ser, es el correo electrónico institucional. Todos y cada uno de los estudiantes tiene ese correo. Ese correo electrónico institucional finalmente nos sirve de soporte para poder configurar y tener a disposición otras plataformas que nos sirvan para todo este proceso formativo. El primero de ellos, y quizás muy importante y en el cual vamos a entrar un poquito en detalle ahora, es el Meet. El Meet es esa herramienta que nos permite generar esas videollamadas y ese contacto sincrónico, o sea, en tiempo real, con nuestros estudiantes en casa. Entonces, sin el correo electrónico institucional, es poco probable que tengamos éxito de una buena conexión en Meet. También todo lo que tiene que ver con el paquete de Google, Drive, YouTube, etcétera, pero quería como resaltar estas dos herramientas. Entonces, parte del correo electrónico institucional. Y también tenemos un elemento adicional que lo hemos denominado Proyecto Ciaga, que es una plataforma de gestión del aprendizaje donde algunos docentes colocamos allí
recursos, documentos, evaluaciones, videos, etcétera, e incluso en algunos casos podemos también tener el registro de notas, en algunos casos, y que complementa parcialmente ese ecosistema. Entonces, en cuanto a plataformas, nos podemos centrar en que nuestros estudiantes usan muy reiteradamente el Meet y en algunos casos la plataforma Siaga. Todo esto parte de este elemento crucial que es el correo electrónico institucional con el cual comenzamos esta conversación. Bueno, ¿cuáles son los medios de interacción principales entonces con los que contamos? Aquí vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, nuevamente, los encuentros de clases sincrónicas con las videollamadas. Todos los días, o según la programación que nos determine la coordinación académica, tendremos entonces encuentros de clases sincrónicas con nuestros estudiantes a través de la plataforma o de la aplicación Meet proporcionada por Google. Para poder acceder a esta plataforma Meet, pues es necesario contar con el correo electrónico institucional que cada uno de ustedes o de sus estudiantes ya tiene. Entonces es fundamental este elemento para poder tener esas interacciones sincrónicas con nuestros estudiantes y con los demás compañeros. El Meet. Otro elemento es entonces el Siaga, como lo dije en la anterior diapositiva, es un sistema de gestión de aprendizaje. Allí colocamos algunos docentes material que permanecen durante el tiempo para que el estudiante entre, indague, mira si hay una tarea, si tiene que preparar una exposición, si tiene que hacer una evaluación allí mismo en la plataforma, le califica automáticamente. Entonces es una plataforma muy rica porque permite esa interacción con el estudiante, pero desde el punto de vista de las entregas que el estudiante hace para que el docente luego pueda calificar. El correo electrónico, por supuesto, se constituye en otro medio de interacción muy importante y estamos invitando a que su uso sea un poco más reiterado y se puedan generar comunicaciones asincrónicas con los docentes a través del correo electrónico institucional. Volvemos al correo, miren la importancia de él. Y el otro mecanismo de interacción que podemos denominar principal es el WhatsApp, ¿cierto? El WhatsApp que nos permite entonces una comunicación sincrónica casi en tiempo real con estudiantes, con padres, con directivas. Pero es muy importante acá, y quiero resaltarlo, esa prudencia con el uso del WhatsApp, esa prudencia en cuanto a lo que se envía, a lo que se recibe, al momento en que se envía, hay que pensar un poco en ser prudentes con el uso del WhatsApp, quizás usarlo para un caso no diré que excepcional, pero sí agotar otras instancias y ser muy prudentes con los tiempos, con los fines de semana de descanso de los estudiantes, de los docentes, de quizás las altas horas de las noches, etcétera, etcétera. Entonces, se convierte también en un mecanismo de interacción muy importante, pero que se debe ser manejado con bastante prudencia. ¿Qué recursos se necesitan? Entonces, este es muy elemental. Recursos necesarios, pues por supuesto, y aquí quiero pues también adelantarme un poquito, voy a hablar de unos recursos, pero también vamos a hablar de qué pasa si no tenemos esos recursos. Un computador personal, para mí es el componente idóneo para recibir clases virtuales, ¿sí? Por su comodidad, por la amplitud de la pantalla, por el manejo de cámara, micrófono, por la posibilidad de tener varios recursos abiertos, se constituye para mí en el principal recurso o en el más idóneo para esto. Por supuesto, también tenemos los celulares y tenemos las tablets como posibilidades para acceder también a todos estos elementos tecnológicos. Los encierro allí y estos aparatos, por supuesto, sirven, pero son mucho más útiles, por supuesto, si en casa tenemos conectividad. Entonces, ese tipo de conectividad puede ser de dos maneras, o podemos tener conectividad vía Wi-Fi, o podemos tener un plan de datos para el caso de los celulares y las tablets que mensualmente debe cancelarse y que incluso tiene en algunos casos un uso delimitado en cantidad de gigas al mes, ¿cierto? Entonces, es importante reconocer que estos elementos o estas herramientas tecnológicas, pues a su vez necesitan de otros mecanismos que necesita pues, ser pagado a estas empresas operadoras de servicio. Sin embargo, también reconocemos que todas las familias de la institución no cuentan con estos recursos o cuentan con estos recursos de manera parcial. Es allí
cuando hemos generado entonces propuestas de trabajo a través de guías de trabajo o un trabajo por guías. Ese trabajo por guías, que en la siguiente diapositiva lo vamos a conversar un poquito, lo deberíamos considerar como la última instancia, porque si estamos hablando de educación virtual o de un acercamiento virtual, pues lo ideal es contar con estas herramientas, y de no tenerlo por condiciones propias familiares, pues entonces estaríamos llegando ya a este otro trabajo por guías. Aquí lo importante es que en ningún momento estaremos discriminando algún tipo de población por tener una u otro mecanismo, sino que todos deberán tener las mismas posibilidades, pero sí hay que reconocer que en esta modalidad virtual, pues por supuesto, contar con unos recursos facilitarán ese acercamiento al aprendizaje de nuestros estudiantes. Algo que a veces se nos viene mucho a la cabeza es, bueno, yo tengo datos, tengo wifi y eso en qué me impacta. Realmente si en casa tenemos wifi, pues va a ser muy agradable, digamos, todo el proceso porque es ilimitado y su velocidad también es bastante importante allí. Pero si tenemos un plan de datos, que también es una posibilidad, entonces la invitación es que comprendamos básicamente este grafiquito de una manera muy sencilla. Hay algunas aplicaciones que consumen más datos, es decir, ese plan que nosotros podemos haber contratado para el mes se nos puede acabar en 5 días, en 6, 7 días, dependiendo del consumo. ¿Sí? Pero también podría alargarse en el tiempo y nos podría servir para más recursos. Normalmente, las aplicaciones que hacen uso del streaming, es decir, de la transmisión de video a través del ancho de banda, consume más datos y hace que nuestro plan de datos dure menos. Estoy poniendo acá entonces precisamente el Meet, y YouTube hace que ese plan de datos pues por lo menos o haga que se nos agote un poco más rápido. Y hay unas de menor consumo, como el uso del correo electrónico, el uso del WhatsApp, incluso la misma plataforma Ciaga que les salía al inicio, consumen menos datos y también nos permite entonces generar ese tipo de interacciones. Entonces aquí hay una invitación familias, y es, si en casa tenemos wifi pues, o wifi, es perfecto, tenemos ese recurso y digamos que las posibilidades son las mejores. Pero si no tenemos y la posibilidad es tener un plan de datos de bajo coste, entonces lo que debemos hacer como familias es optimizar ese plan de datos haciendo uso entonces de aquellos mecanismos para que menos consuman esos datos, y notificar por supuesto al orientador de grupo y a los respectivos profesores que no podría estar haciendo uso de estas plataformas porque los datos no son suficientes, pero pueden seguir entonces interactuando con los docentes y con sus compañeros a través de otros mecanismos, y eso hace pues que de alguna otra manera no se sienta discriminado o aislado de todo el proceso. Bueno, y ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y si yo no cuento con todos esos recursos, qué voy a hacer? Entonces, si las familias no cuentan con ese recurso, los recursos de cómputo o los recursos de conectividad, entonces se debe optar por solicitar unas guías de trabajo. Esas guías de trabajo finalmente deben solicitarse cuando en la familia se agotan todas las instancias tecnológicas posibles. Es decir, podríamos tener en casa el computador y podríamos tener la posibilidad de un plan de datos chiquito, y solamente con esa combinación computador y plan de datos chiquito puedo estar recibiendo información y enviando información a los profesores, y de alguna otra manera estamos generando interacción con él. Buscar esas combinaciones y tratar de tener uno o alguno de esos componentes tecnológicos es lo ideal. No tener ninguno de ellos pues nos lleva al extremo que quisiéramos que no llegara allí, y es el trabajo por guías, pero es una posibilidad que la institución por supuesto tiene abierta para todas las familias. Cuando realmente veamos que no tenemos más dispositivos o no tenemos más recursos o no contamos con alguno de ellos, entonces a través de nuestro orientador de grupo hacemos la solicitud de esa guía de trabajo de las diferentes áreas y de los mecanismos de envío y de recepción de los mismos, para que el proceso académico del estudiante pues no se vea coartado, y por el contrario pues también siga en lo posible al mismo ritmo que sus demás compañeros.
Para terminar, unas conclusiones entonces muy generales como para que recojamos todo esto que estuvimos conversando o por lo menos me escucharon esta mañana. El correo electrónico es el recurso de comunicación central. Es fundamental que lo reconozcan como ese elemento que todos los estudiantes de la institución y directivas y profesores poseen. Los encuentros sincrónicos los estamos realizando por Google Meet. Eso implica que ellos en la mañana están entonces 2 horas, 3 horas a través de unos encuentros diarios con sus docentes. En lo posible, aquí hay una invitación, ojalá tuviéramos también la posibilidad de saber si tenemos o no tenemos la cámara, micrófono, etcétera, pero ellos están en la mañana a través de la herramienta Google Meet recibiendo sus clases, que en la mayoría de los casos quedan grabadas, pero la invitación es que asistan puntualmente a todas y cada una de ellas en una programación de coordinación académica. Otra invitación es el uso prudente del WhatsApp. Si bien entendemos que el WhatsApp se nos convirtió en un mecanismo de comunicación instantáneo, a veces debemos comprender que ese mecanismo instantáneo a veces no lo puede ser así, porque las ocupaciones de las familias o de los profesores o de los mismos estudiantes hacen que a veces esos mensajes no pueden ser contestados inmediatamente. El WhatsApp nos generó, el uso del WhatsApp por fuera del trabajo nos generó esa sensación de inmediatez, que si yo escribo el mensaje inmediatamente me lo van a responder, pero no necesariamente es así, no necesariamente. Las familias deben agotar todas las posibilidades tecnológicas y recursos antes de solicitar las guías físicas. Si bien la idea es no dejar ningún estudiante por fuera, hay que reconocer que aquellas familias o personas que tienen digamos, esas posibilidades tecnológicas, su proceso será un poco más sencillo, habrá más seguimiento, más acompañamiento, mientras que estar con guías de trabajo, pues la realidad es que se vuelve un poco más difícil porque es atender varios frentes a la vez. Entonces, esa es la invitación de que agotemos todas las posibilidades y evaluemos en casa con qué contamos antes de hacer la solicitud de las guías físicas. Bueno, eso era lo que les quería contar. En otro video posterior estaremos hablando de algo mucho más detallado y es el conocimiento de todas esas redes sociales y de todas las plataformas, pero haciéndolo de una manera un poco más detallada. Lo que queríamos en este momento era brindarles a ustedes como padres de familia esos elementos básicos y que ustedes puedan tener una conversación fácil con sus hijos, que cuando ellos le digan que no, que las videollamadas por Google Meet, por lo menos ustedes hayan escuchado en algún momento que yo les conté que era Google Meet, ¿cierto? Que el correo electrónico es algo fundamental. Y todo esto, el objetivo de todo esto finalmente es que ustedes tengan esas herramientas de conocimiento para poder acompañar en la mejor medida de lo posible ese proceso formativo de todos sus hijos. Muchas gracias.